visualizadores. Qué gusto que nos volvamos a encontrar. Acá, como todos los jueves, en nuestro programa de radio, Voces del Río de la Plata. Quiero recordarles que en este momento estamos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata. En la ciudad de La Plata, en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes, en la 90.5. En este momento me encuentro con mi co-conductora y productora general, la genia de Anita Fernández Ferro, y quien les habla, Catalina Scherini. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cata, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes y visualizadores. También les recordamos que estamos saliendo en vivo en sofiaradio.com.ar y en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. También les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como El Espacio Cultural. ¿Cómo andás, Cata? Bien, todo bárbaro, Anita. Todo espectacular. La verdad que hoy no nos podemos quejar, programa cargado a full, como cada 15 días nos tiene acostumbrado, viene el genio de Dari Pacheco a poner un poquito de música al programa del día de la fecha, ¿no? Exactamente, como cada 15 días nos vamos a tener a Adri que nos va a estar acompañando. Sorpresa para todos nuevamente porque está ahí en Rebeldón, no nos quiere comentar de qué nos va a hablar. Ya hace 15 días nos llevó de viaje, así que hoy no sé con qué nos saldrá en este nuevo programa. Contame un poquito, Cata, ¿qué tenemos para hoy? Perfecto, Ani, te cuento. Hoy primero lo vamos a tener a Gian, que nos va a estar hablando de una nueva red social. En este caso, una red social creo que dedicada al ajedrez, pero bueno, no vamos a soltar todo, vamos a dejar un poquito de intriga para que nuestros oyentes nos sigan acompañando a lo largo del aire. Después va a seguir el genio de Mauro, mi profe de filo, como siempre en esta columna que nos tiene acostumbrados de todo, tiene que ver con todo, y va a hablar sobre un boliche, creo, que se llama Esperanto, ¿puede ser? No, queridos oyentes, esto no existe. De Esperanto, un idioma. Yo sé que los que somos jóvenes conocemos Esperanto, pero no estamos hablando de ese Esperanto, sino de un idioma universal. Pero vamos después con qué más nos trae y nos explica bien de qué se trata un poco todo esto. Y después, ¿cómo sigue la cosa, Anita? Bueno, después nos va a estar acompañando el arquitecto Pablo Traboato también, como siempre, bueno, ya había adelantado un poquito que comenzaba un nuevo ciclo y nos iba a estar hablando de algunas ciudades. El día de hoy nos va a hablar de la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. No vamos a adelantar demasiado, lo vamos a dejar al arquitecto que después él nos comente un poquitito los que nos quiere traer para el programa del día de hoy. Y bueno, como bien dijimos, para finalizar, lo tenemos al genio de Adrián Pacheco con un poquito de música para nosotras y para todos nuestros oyentes y nuestros visualizadores. Hoy en los tiempos apremian, vamos a arrancar y vamos a empezar presentando la columna de actualidad, ¿te parece? Me parece perfecto. Bárbaro, presenta la columna de actualidad Polarizados Pit Stop, una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. Es importante, si a los chicos los quieren buscar, tanto en Instagram como Facebook, es @pitstop.polarizados. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gianluca de Santi. ¿Cómo estás? Buenas, buenas, buenas. Acá estamos nuevamente, un día más. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo ustedes? Bien, todo bárbaro, por suerte. ¿Vos? Sí, todo tranquilo. Bueno, hoy tenemos la columna dedicada para algún oyente, algunos oyentes. Acá tenemos uno que ya es apasionado, dedicada para la gente que le gusta el ajedrez. Así que bueno, venimos con una nueva red social barra plataforma. Decimos red social porque permite interactuar, ¿no? A la gente generando hasta una comunidad, a la gente que le gusta el ajedrez. Pero no es una red social cualquiera, es una red social que está desarrollada por Garry Kasparov, ¿sí? Que es el 6 veces campeón del mundo del ajedrez histórico, reconocido mundialmente, es Una una eminencia, leyenda. ¿no? A la Sí, hora de hablar de ajedrez. es una leyenda en el mundo, una leyenda viviente en el mundo del ajedrez, que bueno, lanzó su propia plataforma con el fin de otorgar cursos, talleres, también para aprender documentales, para poder jugar, para que entre mismos los usuarios puedan interactuar entre sí. Y demás, hay un montón de funcionalidades que esta plataforma nueva nos está trayendo, que bueno, a medida que vayamos charlando nos vamos a ir adentrando, ¿no? Che, G, una pregunta. ¿Qué empresa va a desarrollar esta plataforma, este software nuevo? Bueno, esta plataforma está siendo desarrollada junto al ajedrecista, obviamente, por la empresa Vivendi, ¿no? Esta es una mega empresa que desarrolla desde un montón de ámbitos. Uno de ellos son las plataformas justo
de videojuegos. Una muy reconocida es Gameloft, por ejemplo, súper reconocida en el ambiente de los juegos de celulares, de plataformas y demás. Así que bueno, la plataforma aún se encuentra en beta, tiene unos 6.000 usuarios, pero ya puedes hacer un preregistro, una preinscripción en su sitio oficial, que de paso ya lo compartimos, que es Kasparov Chess, que así se va a llamar la aplicación, .com. Ese va a ser el sitio oficial donde van a tener toda la información detallada, que ahora igualmente vamos a ampliar. Pero bueno, la verdad que es una aplicación que Sabemos que el público del ajedrez es un público, una especie de nicho, lo que decimos, ¿no? Es un público que es bastante cerrado en su ambiente, pero que en ese nicho hay una gran interacción hay una gran comunidad. Y bueno, hay algunas aplicaciones como el iChess también, que nos venía compartiendo Mauro, por ejemplo. Así que bueno, acá se suma una nueva competencia que está buenísimo. Alguna de los beneficios que va a otorgar esta plataforma, este servicio, va a ser, por ejemplo, como dije anteriormente, cursos, puzzles, vas a también poder analizar tu juego, o sea, tus métricas de juego, porque el juego va a estar analizado por justamente la plataforma a la hora de jugar. Entonces, bueno, vas a poder medir tus progresos, vas a tener por ejemplo, documentales, eh, instructivos, un montón de contenido para que justamente puedas seguir desarrollando y seguir mejorando en el ajedrez. A su vez también, esto cabe destacarlo, que está relacionado con las redes sociales y demás, se va a crear un servidor para Discord entre la comunidad que esté suscripta, para que justamente puedan también seguir intercambiando y demás. Obviamente, la plataforma va a dar la herramienta de que los jugadores puedan jugar entre sí, por ejemplo, y, y puede jugar una persona de que esté en Argentina con una que esté en España y en donde sea. Así que bueno, eso también es una característica que cabe destacarla. Y otro tema, otro ítem también que cabe destacar es el precio. Esto sí ya es un poco, bueno, obviamente si sos apasionado del ajedrez, no vas a tener problema, pero bueno, el costo del servicio, que no es gratuito, va a ser de $120 anuales. Así que bueno, si te gusta el ajedrez, vas a tener la posibilidad de acceder a esta plataforma que tiene muchísimas cosas, pero bueno, justamente es para gente que es apasionada en este deporte. Bueno, sí, excelente. La verdad que está buenísimo esta nueva plataforma que nos trajiste. A mí me desasnaste, yo no la conocía. Pero bueno, que yo conozco o no conozca, la realidad es que no llamaría tanto la atención porque yo no soy una jugadora de ajedrez. Pero en el programa nosotros tenemos un personaje, un señor, que tengo entendido que tiene un elo bastante alto. No lo voy a venir acá que me cuente números, pero sí lo voy a llamar a la conversación para que venga y aporte también un poco de lo que él sabe de todo este mundillo del ajedrez. Mauro, ¿te sumás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Mauro? Buenas, buenas. Bueno, no, tengo un ego alto, no un elo alto. Estamos tratando de tener el elo. Estamos tratando de perfeccionar el elo. En relación a lo que contó Gianluca, bueno, hay que hacer un par de aclaraciones, ¿no? Hay muy pocas plataformas para jugar al ajedrez. Hay, que conozca yo, solo una para jugar al ajedrez gratuito, que es Lichess, campeonato. Después está la plataforma chess.com. Ahora esta plataforma que está sacando Garry, que, a ver, creo que es una plataforma que espero que tenga herramientas más interesantes que las que conozco yo, la cual se van a tener que esforzar, que son, como dijo Gianluca, mediciones técnicas de tu juego, tratados de apertura, profesores particulares, las cuales, como son casi todas europeas, están en euros, la cotización de la hora del profesor que tenés particular, se hace todo vía web. Y bueno, más que nada estamos esperando, sí, a ver qué es lo que trae.
digamos, que esté la aparición de este 6 veces campeón del mundo, de este histórico, la cual no es el único histórico que tenemos y que es viviente. Tenemos a Karpov también, que fue una leyenda y fue el contrapunto de él. Yo quería hacer una pequeña síntesis para que la gente que no está acostumbrada al ajedrez, o no, quizás está acostumbrada pero no conocen, porque los más jóvenes están con Carlsen y con otra clase de jugadores. Yo voy a contar mínimamente la situación de quién es Kasparov, que en realidad se llama Garry Kimovich Weinstein, que nació en Bakú, le dicen el ogro de Bakú, en Azerbaiyán. Él se cambió, la madre le cambió el apellido por toda una situación que había antisemita en esa época. No olvidemos que este hombre tiene alrededor de 58 o 60 años en la actualidad. Entonces adoptó un apellido un poquito más de la época y un poquito más de su región, y le puso Kasparov. Ya tenía en ese momento un nombre artístico, digamos, como toda esta clase de genios. Este chico en su momento fue el campeón de todas sus categorías, pero más allá de esa idiosincrasia, había toda una situación entre los rusos y los países que Rusia había conquistado. Él llega siendo una especie de súbdito de Kasparov, era gente elegida. No nos olvidemos que los rusos en esa época, los chicos de 4 años ya los empiezan a reclutar de acuerdo a su nivel de ajedrez, de la ex Unión Soviética. No nos olvidemos que en cada uno de los colegios es como un deporte de Estado, el ajedrez. Y el ajedrez comprende un montón de situaciones, comprende situaciones de quién es el más intelectual con respecto a superioridad de inteligencia de los ciudadanos soviéticos y de los países que ellos mismos van conquistando. Entonces tenemos a Karpov, que era un gran campeón, que fue campeón hasta 1985, donde le saca el título Kasparov, desde el año, no sé, 70 y pico, casi 30 años de campeón. Y más allá de todo, Rusia, la Unión Soviética, precisaba un campeón neto y puro de lo que sería su condición política. Y ellos terminaban aspirando a ser dos referentes políticos y detractores a la vez. En esa situación, Kasparov, que es político, es escritor y además es un genio total, cae preso en un momento en la ex Unión Soviética, y el único jugador que lo va a visitar fue Karpov. No nos olvidemos también que está la KGB en el medio. Ellos tuvieron campeonatos por el título mundial, donde ellos no viajan solos, ellos viajan con una comitiva de 30 o 40 personas que son los que los asesoran a ellos en cada una de sus situaciones de juego. Todos matemáticos, toda gente que la verdad tiene un alto hándicap intelectual y de números. Entonces, bueno, entre su equipo de gente tenían espías el uno al otro, como si fuese la Guerra Fría. Y bueno, han tenido situaciones muy complejas, al límite, tratándose de un deporte. O sea que bueno, te agradezco mucho la columna que nos has dado, Gianluca, para los jugadores de ajedrez. No, y la verdad que agradecerte a vos también por contarnos un poco la historia y ponernos en contexto, ¿no? Porque, como te digo, como lo dije en la columna, es como una especie de nicho que la verdad es que atrás hay un montón de historia y hay una comunidad muy formada del ajedrez. Pero bueno, es justamente para esa comunidad. Entonces, los que no estamos tan adentrados en ese mundo, la verdad que resulta muy interesante. Yo voy a contar una mínima anécdota. Ellos tienen un montón entre Karpov y Kasparov. Se pueden imaginar, es como un River Boca o como un Messi Maradona, pero los dos jugando a la vez. Cuando yo conté la columna de Judith Polgar, hablé de situaciones machistas, y en un campeonato donde Judith Polgar va a jugar,
él se niega a querer jugar con una mujer porque dice que más allá que pueda jugar bien al ajedrez, no podía aguantar la presión de jugar contra un campeón del mundo. Fue él el que dijo esas palabras y fue él el que, después que dijo esas palabras, jugó un partido con Judith Polgar y perdió. O sea que de genio tiene un montón, pero a veces le salen mal las cosas. Claro, le salió mal la jugada ahí. Como dice Gian, que hay todo un mundillo atrás del ajedrez y también estuve viendo que en Netflix hay varias películas y series destinadas al ajedrez. De hecho, este personaje tan famoso se lo puede ver en varias series. Ya Así que bueno, Gian, tenían ellos películas dedicadas, porque tiene una vida muy sacrificada. Por ejemplo, Magnus Carlsen, que es el último campeón, un chico de 28 años y demás, le preguntaron qué es lo que quiere hacer el día que deje el ajedrez, cosa que nunca va a poder dejar de jugar al ajedrez. Y el pibe quiere seguir estudiando. E imagínense que gente que agarra un libro y lo lee como quiere, y una materia la puede aprobar como quiere, pero se dedican tanto tiempo al ajedrez que no tienen tiempo para estudiar. sí, son personajes que desde muy chiquititos son muy genios en ajedrez. Eso también, desde muy chiquititos ya empiezan a estudiar y a trabajar y a practicar, Bueno, etc. dicen que Capablanca a los 3 años ya sabía jugar al ajedrez sin que le enseñe nadie, solamente viendo el movimiento de piezas, y ganaba. Una locura. Eso es lo increíble, ¿no? Que encima a los 3 años ganaba. Bueno, muchísimas gracias, Gian. Te súper agradezco. Estuvo buenísima, como dice Mauro, buenísimo para todos aquellos aspirantes y jugadores del ajedrez. Que muchísimas gracias. Dale, muchas gracias y a Mauro, obviamente, por adentrarnos un poco más en este mundo del ajedrez. Perfecto. Gracias. Excelente. Muy bien. Bueno, Maurito, ya que te tenemos acá, me parece que nos vas a empezar a hablar de tu columna, ¿te parece? Vamos a hablar del Esperanto, que no es el boliche como dijo Cata, y vamos a hablar de otro genio, porque este hombre también fue otro genio de otra clase de actividad. Vamos a arrancar por decir que Esperanto es una palabra que tiene el significado que es el que tiene esperanza. Y como dijimos que tenía un apellido semita, Garry Kasparov, este hombre también tenía un apellido semita porque era semita, que era Ludwig Zamenhof. Y podemos decir que a lo largo de la historia ha habido cientos de intentos de crear una lengua en la cual podamos entender todos. Umberto Eco llamó a este proceso la búsqueda de la lengua perfecta. Sin embargo, solo el Esperanto ha conseguido transformarse en una lengua viva y creer en una comunidad de hablantes y un verdadero movimiento social. Para nacer en otro... Este movimiento social nació en el momento justo, en el momento apropiado. A fines del siglo XIX, las revoluciones que tenían que ver con el transporte, comunicación y demás, facilitaban mucho los contactos internacionales como nunca antes. Para entonces el latín ya era complejo, y lo sigue siendo, que era la lengua natural y universal, digamos, la lengua madre de todo el resto del dialecto. Y varios países pugnaban por tener un lugar en una lengua universal. De hecho, hoy en día no nos olvidemos que cuántos sucesos que pasan acá en Argentina, está muy de moda, por ejemplo, el chino mandarín, que es una apuesta muy jugada del gobierno de China para tratar de incorporarnos de alguna manera a un idioma y un lenguaje en la cual podamos usar comercialmente. Esto no es casualidad, esto viene de situaciones comerciales que quieren tener los chinos con el resto de los continentes y uno somos nosotros. Más allá de esta situación, podemos decir que el francés predominaba en la diplomacia, el inglés en lo comercial y en lo económico, y el alemán en la ciencia y en la tecnología. Dentro de lo que sería el Imperio Ruso se hallaba una ciudad, Białystok, que era de Polonia en realidad. Se caracterizaba por tener diversas comunidades lingüísticas. El polaco, lógicamente, el ruso, el alemán, el bielorruso, el tátaro, el ucraniano, el lituano, el judío, el de chuvasios, que formaban parte de la mayor cantidad de su población. En esa ciudad, en el seno de la familia judía, había nacido Zamenhof.
Desde niño, este muchacho Ludwig observó que los diferentes grupos discutían sin parar y nunca se terminaban de poner de acuerdo. Y a él le llamaba mucho la atención, porque cada uno en esa discusión hablaba dialectos e idiomas diferentes. Y él pensaba que quizás las personas eran todas parecidas entre sí, pero que en realidad lo que pasaba era que no se entendían bien. La tarea de Ludwig, que era todavía adolescente, asumió la pasión de tratar de crear una interlengua para tratar de sustituir todos estos actos que pasaban de discusiones sin llegar a entendimientos. El joven en su momento viaja a Rusia para seguir sus estudios de medicina y se va introduciendo cada vez más en lenguas no originarias de él, para ir perfeccionando este sueño que tenía iniciado muchos años antes. Finalmente, en 1887, en julio, Ludwig Sammendorf publica en Varsovia la gramática del nuevo idioma. La primera publicación fue en ruso, siguiendo con el resto de los idiomas principales, como en realidad siempre fue su deseo, de un mundo más justo y pacífico. Sorprendentemente tuvo un éxito rotundo e inmediato en Europa, y surgieron decenas de clubes y publicaciones dedicadas al idioma universal. Hubo intentos anteriores de esto. Volupac fue un intento difícil de aprender y poco democrático de un sacerdote alemán, pero no tuvo el éxito que tuvo este idioma universal, el Esperanto. Las relaciones que tenía Ludwig eran relaciones con pacifistas de moda, con gente como por ejemplo Tolstoy, y manifestaban el rotundo apoyo a esta práctica de la lengua universal y pacífica. La relación entre esperantistas y pacifistas era muy estrecha, de ahí que grandes ganadores de los premios Nobel de la Paz entre 1901 y 1914 tuvieron mucha relación con el Esperanto y de hecho le hacían publicidad. El propio Ludwig en su momento fue candidato, en su momento no, 8 veces digamos, fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Alfred Fried, Herring, Lafontaine, Pi y Marshall, Julio Verne, fueron también promotores y activistas de este movimiento. El Esperanto conquistó a intelectuales por su racionalidad, por su facilidad. Eran 16 reglas fáciles de asimilar, considerando que las raíces lingüísticas provenían de Roma, de Germania o eslavas. La idea era que se deduzcan las palabras de su origen de la lengua, en forma intuitiva. El uso de la derivación promovía de las palabras que se aprendiesen mediante la lógica y no de memoria. Esto es lo que tenía de interesante este idioma universal. Ello concedía que esta lengua, una gran capacidad de expresión desarrollada mediante una destacable producción literaria, de traducción y una creación muy original e interesante. Este movimiento se mudó a París, allí se fundó por primera vez el encuentro internacional con 700 participantes, que para la época era una locura total, sin intérpretes, y la mayoría de los participantes en diferentes grupos hablaban diferentes lenguas, y llegaron a realizar actividades de todo tipo, incluidas actividades escritas, que no estaban programadas. Bueno, también debido a la falta de instituciones transnacionales, el Esperanto contribuyó al contacto directo entre personas de diferentes países y continentes, vinculando científicos, ferroviarios, médicos y demás actividades. El potencial económico del Esperanto era evidente. Lo enseñaban cámaras de comercio de diferentes países. Sin embargo, la expansión del Esperanto quedó truncado por la guerra. Sammendorf dejó de existir a los 57 años por una enfermedad cardíaca. Su creación ha tomado impulso en las posguerras o entreguerras en numerosos estados, solicitando el reconocimiento como lengua oficial de varias sociedades en las naciones. Pero quizás otros intereses potenciales hacen que esto quede sepultado para siempre y no podamos tener más nada de lo que era el Esperanto.
Qué interesante, Mauro, qué interesante me parece la idea o la hipótesis que plantea este genio de pensar un idioma universal, con 16 directrices en donde, digamos, teniendo como base o identitaria algún tipo de idioma que sea sajón y que obviamente tenga alguna influencia latina o del latín, todos podríamos deducirlo y poder hablarlo. A mí me parece interesantísimo, mismo es muy interesante cómo se nota que responde al periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, y también hay un montón de movimientos artísticos en ese momento, como por ejemplo, para nombrarte uno, la Internacional Situacionista, que también tiene una hipótesis parecida, que tiene que ver un poco esto. Ellos, la Internacional Situacionista plantea, es rusa también, cabe destacar, es una escuela de vanguardia rusa, que lo que plantea es qué pasaría si en vez de ser ciudadanos, por ejemplo, de Buenos Aires, fuéramos ciudadanos del mundo directamente. Y nosotros como ciudadanos del mundo podríamos irnos moviendo por las distintas partes del globo sin la existencia de fronteras, según las necesidades que existieran. Si uno necesitaría más agua, más, no sé, más cosecha, Un plantar movimiento distintos. naturista, digamos. Sí, tiene que ver con la no existencia de fronteras, con esta idea de que no hay necesidad de ser ciudadanos de un país, sino que podríamos ser ciudadanos del mundo. Esta misma idea de como este idioma internacional, tiene como es un momento histórico en donde hay varias personas Yo que no están puse pensando. yo no puse los tips que hablan de cómo se forma en el adjetivo, cómo terminan las palabras, en los sustantivos, porque bueno, me parecía que era medio complicado que no sumaba mucho, pero bueno, después si querés te paso el artículo porque es interesante, tiene una tablita, como una tablita periódica, es bastante interesante. Habría que ponerse a practicar y ver, pero calculo que no debe ser muy difícil. Es interesante, divertido. Yo logré hablar en Esperanto con algunos amigos de chica porque éramos muy ñoños y bueno, problemitas que teníamos. No es difícil, la verdad que si uno se pone, es como, digamos, como hablar en jeringoso, si uno practica un rato sale, no es que no. Pero bueno, nada, por desgracia el inglés ha ganado y se ha vuelto el idioma globalizado. Pero entonces sos como profesora de Esperanto y no sabíamos acá. La Nada, profe de jugábamos de Esperanto y no chicos. sabíamos. Nada, jugábamos de chicos, o sea, intentábamos Vos sabés porque que a mí me vino a la mente lo del jeringoso es también. Y parecido. digo, ¿qué cosa? Digo, esto no lo pienso decir porque quedo como un ridículo total, pero bueno, Ay, qué vergüenza, claro. Entonces voy y lo No, por digo yo, Dios. ¿no? Cara de piedra. bueno, No, pero pero vos es así, jugabas tal de chiquita cual. con el Esperanto, yo ni lo conocía. Claro. No, ¿quién pudiera, no? Imaginar un mundo sin fronteras y un lenguaje único. Es interesante Igual, la idea por suerte, conceptual también. hay un montón de gente que no entiendo lo que dicen. A Adrián sí le entiendo que apareció. Yo iba a decir eso ¿Cómo mismo. están? ¿Cómo Muchos están? hablamos el mismo Hablando un poco idioma y no nos también, entendemos. hay dos cosas que conectan lo que están diciendo. El idioma inglés, la canción de Universal, de Blur, dice así. This is the next century, where the universal's free. You will come from anywhere. Yes, the future goes on. Algo así, por ahí va, ¿no? ¿Conocen Blur? Es una rebanda y tiene una canción que se llama Universal. Mucho que ver con lo que están diciendo. Mi inglés es pedorrísimo, pero después búsquenla. Dice, every night where we go, and to karaoke song. All we like to sing along. To burn out the brother, ready, can happen. Yes, it's ready, can happen. When them says the streets and buses, you will talk. Y se va al carajo. Let them go. Algo así. Pero bueno, gracias Mauro por tu columna, por inspirarme a cantar esta canción ahí a media asta. Ahora la voy a poner mejor porque suena más lindo por Damon Albarn en la voz. Chau chicos, un beso. Chao, saludito. La próxima quiero un tema en Esperanto, olvídate, se lo pedimos a Adri. Qué divertido, qué divertido. Sí, qué bueno el tema de Universal, de Blur que eligió, es uno de mis Hermoso. temas clave. Todo ese disco es una fantasía. Es hermoso.
Pero bueno, como dice un poco el tema también, that things that could happen, vamos a ver qué puede haber pasado, qué podría haber pasado. Y continuamos un poco más con el programa, ¿no? A ver cómo seguimos. Sí, me parece perfecto, Cata. Esta es la columna de contrastes de nuestra historia del arquitecto Pablo Trovato, LEDs and Light More, una empresa dedicada a la tecnología LED y la gestión de energías renovables. Si los quiere buscar a los chicos, tanto en Instagram como en Facebook, @LEDs and Light More. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo Hola, va Pablo, ¿todo todo? bien? Todo muy bien. Muy ¿Cómo las tiene esta aparentemente vuelta al encierro? Y adaptándonos, ¿qué va a hacer? Cuando no hay muchas más posibilidades, uno se tiene que readaptar. Yo siempre digo lo mismo, uno, más allá de toda la situación, yo al menos en lo personal me siento en una situación privilegiada, tengo salud, todos mis familiares por suerte también, un techo, una tele, internet y trabajo. Así que creo que no me puedo quejar demasiado. Me gusta Bueno, el trabajo, me gusta el orden. El orden. sí, tratemos de no conformarnos con poco. No, por supuesto, pero bueno, la verdad que es una etapa muy difícil a nivel país y lamentablemente hay gente que la está pasando muy mal desde una perspectiva de salud pública, que hay mucha gente que está mal sinceramente, y también una cuestión económica. Lamentablemente el año pasado fue muy difícil para muchas personas. Sí, lamentablemente sí, me parece que este no va a ser menor. Pero bueno, con el ciclo que iniciaste la semana pasada, muy bien titulado Cuadrículas bonaerenses, nos vamos a introducir en una de las cuadrículas bonaerenses, que no es más que uno de las disciplinas en las cuales estuvo encargado el Estado argentino a posteriori de las luchas de la independencia y de la declaración de independencia. Nuestro país empieza a un plan de incorporación territorial, ¿sí? Y en particular la primera etapa se llama Plan de Operaciones hacia el Sur del Salado, donde se van a fundar fortines. Muchos de estos territorios se va a tener que ganar a los aborígenes, eh, y a otros territorios, a aborígenes, que fueron la mayoría de las guerras civiles que tuvimos, si se puede decir civiles, con los aborígenes, porque había dos tipos, de alguna forma, de incorporación del territorio. Aquellos territorios, de alguna forma, donde vivían pueblos originarios y que generalmente se trataba de hacer un pacto y evitar la confrontación, pero había otros aborígenes que tenían que ver ya con un vínculo con los realistas que habían quedado todavía, recuerden, en Chile. Chile no había sido liberado. Entonces, esos sí fueron, te diría que el leitmotiv de la campaña de Juan Manuel de Rosas, en aquel momento titulada Campaña del Desierto. Dentro de esta introducción se van a incorporar al territorio a través de las luchas y en algunos de los acuerdos, determinados lugares que tienen que ver, algunos estratégicos, como pueden ser de carácter comunicacional, otros estratégicos por la extracción de materias primas, otro por la cercanía al agua, otro por los puertos, una red de ciudades, ¿sí?, que con el tiempo se van a convertir en estas cuadrículas bonaerenses que estamos hablando. Bueno, hoy vamos a hablar en particular. Habíamos discriminado tipos de ciudades, algunas que se fundaron bajo la influencia que fue los primeros 50 años del siglo XVIII, perdón. No, me mandé mal, dije mal. Vamos a hablar en particular de las dos tendencias que habíamos nombrado en el programa anterior, y con la primera tendencia poblacional y de planificación de las ciudades, que tiene que ver con la influencia que recibió de la forma de apropiación del terreno, de una forma racional, muy tomada de el plan hacia el oeste de incorporación de territorio de los Estados Unidos.
mediante la utilización de los paralelos y los meridianos y con formas regulares de incorporación del territorio y sistemáticamente. Dentro de este plan se van a formar ciudades cabeceras, inicialmente fundadas a imagen de semejanza de Buenos Aires, donde se instalaba el fuerte, la plaza y después una grilla, una densa grilla, donde se iban a establecer los primeros colonos o los primeros habitantes, parte de la milicia y parte representativa que a futuro iba a ser del Estado y de la Iglesia. Dentro de este parámetro se va a fundar como fortín inicialmente, hacia 1828, por la comandancia del coronel general Estomba, Ramón Estomba, que va a ser una persona muy importante para la fundación y el desarrollo de Bahía Blanca. Se va a fundar el fortín y lo van a llamar Nueva Buenos Aires. Y si vemos los planos, lo vamos a tener por acá, no sé, por algún lado, el plano fundacional de la ciudad de Bahía Blanca es la ciudad de Buenos Aires en miniatura. Así van a ser la fundación de este nuevo poblado, que va a quedar un poco aislado porque va a ser la ciudad más austral del país en aquel momento y va a recibir persistentemente el ataque de los malones, ¿sí? Y en particular de los aborígenes que de alguna forma estaban vinculados todavía con los realistas en Chile. Estos en particular son los borogas, eran araucarios, y en particular vienen en una comandancia mandado por los realistas y se instalan entre las dos cadenas montañosas de Sierra La Ventana y Tandilia. Es ahí, de alguna forma, donde por muchos años van a acechar Bahía Blanca y en particular al mando de los hermanos Pincheira, y van a recibir constantemente asedio. Durante 50 años, producto de estos ataques y el aislamiento que tenían estos fortines, la ciudad no se va a desarrollar prácticamente. Pero vamos a llegar hacia el año 1876, ¿sí? Con el gobernador Alsina, que tuvo una fuerte impronta en fuente de desarrollo hacia adentro de las ciudades, y va a incorporar Bahía Blanca a una red de ciudades que ya la hemos nombrado: Tandil, que fue otro fortín, Tres Arroyos, y varias ciudades, Azul, y muchas ciudades que pasaron de ser fortines a poblados, y poblados estratégicos, y más Bahía Blanca, que iba a ser una ciudad-puerto. Entonces, en 1876, que es considerada la segunda fundación, la fundación definitiva, es cuando va a empezar el desarrollo de esta bella ciudad. Y en particular con los factores que siempre acostumbramos a decir, ¿no? En el año 1884 llega el ferrocarril, y el ferrocarril junto con el alumbrado público y el telégrafo empiezan a generar un desarrollo muy importante de la ciudad, donde hacia casi el año fin del 1800, perdón, va a tener casi 50.000 habitantes. Luego, un elemento muy importante, hacia 1885-1886, el tren se extiende y se mete dentro del puerto y se convierte en lo que fue inicialmente un puerto muy importante de exportación, ¿sí? Ya que las infraestructuras de este tren desarrollaron en forma de muelle curvo, y ahí atracaban los barcos y de alguna forma producían el intercambio de exportaciones. Este momento implantado o encuadrado dentro de lo que fue el desarrollo del sistema agroexportador argentino produjo que la ciudad de Bahía Blanca creciera de una forma muy impresionante, y la vamos a ver por acá también, el plano hacia 1910, y ya más adelante, el desarrollo que genera todo este movimiento importante y esta, de alguna forma, avanzada hacia la civilización, como le gustaba decir en aquella época, de esta bella ciudad.
Excelente, Pablo, excelente. Estaba pensando mientras vos estabas hablando que en uno de los programas nosotros mencionamos a la ciudad de San Martín de los Andes y en su momento vos habías comentado que la ciudad se funda a partir de un pacto. ¿Cómo estaría relacionado con esto que nos venían mencionando vos? Bueno, Anita, la verdad que me hace el pie, incluso para dar un ejemplo, de alguna forma de las condiciones, cómo se fue formando todo este sistema de ciudades hacia el sur. Recordemos que la Patagonia en aquellos años era un lugar muy inhóspito, pero en particular San Martín de los Andes fue eh, enmarcado dentro de las ciudades que se fundaron en conjunto con los pueblos originarios a través de un pacto que generalmente se hacía en particular entre la milicia, la iglesia que siempre nos acompaña, y los caciques del lugar. Y San Martín fue un buen ejemplo porque de alguna forma estas ciudades formadas por pactos, de alguna forma hacían cumplimentar el rol del Estado, de alguna forma, o el proyecto que venía colonizador o civilizador, y se conservaban a futuro estas raíces. Y la ciudad de San Martín de los Andes es un excelente ejemplo de fundación de alguna forma compartida entre los habitantes originarios del lugar y estos colonizadores que en aquel momento eran extraños. Perfecto, Pablo. Bueno, muy interesante este tópico del color, pero quiero que volvamos un poquitito a la columna para dejar en claro algunos conceptos para nuestros oyentes. Tengo dos preguntas para hacerte, pero son concatenadas, así que no te preocupes. La primera para hacerte es si podrías tirarnos por ahí algunas características formales de esta traza urbana que se ve en la ciudad de Bahía Blanca. Y a su vez también te quería preguntar si algunos de estos trazados iniciales hoy en día se corresponden con la ciudad actual, es decir, si podríamos ver algún vestigio de esta traza inicial. Bueno, podemos decir que así como nombramos Tandil y Bahía Blanca, fueron dos ciudades muy parecidas. Y en particular, Bahía Blanca va a tener el sello de este proceso que nombramos la semana pasada, que tuvo que ver una fundación inicial como fortín, ¿sí? Bajo el régimen estipulado por el Tratado de Indias, o se le dice formalmente una ciudad indiana, con una plaza y un fuerte y una densa trama urbana, pero a través de los años y con el desarrollo, incluso con la incorporación de la tecnología que va a traer el ferrocarril, el alumbrado público, el desarrollo del puerto y la explotación agropecuaria, va a crecer. Y va a crecer dentro de la segunda corriente que incidía en la planificación de ciudades, que tenía que ver con la ampliación racional, ¿sí? Del espacio, tanto para explotarlo agriculturalmente, tanto para explotarlo en forma de agricultura intensiva o para el casco residencial. Y Bahía Blanca va a recibir esta influencia impartida de alguna forma en la conquista del desierto de los Estados Unidos, pero también va a recibir la tercera ola que va a devenir desde el proyecto de La Plata, con el higienismo, potenciado con la fiebre amarilla y el éxodo de Buenos Aires, y en el hoy, si podemos realizar con un dron, diríamos para decirlo en forma actual, una visual desde arriba, nosotros los arquitectos diríamos un noli, pero con un dron, vamos a ver todos esos gestos de la ciudad. Inicialmente el casco original, donde está el fuerte y la plaza, no lo vamos a poder ver, vamos a poder ver la plaza, porque donde está el fuerte está la manzana fundacional. Y vamos sí a ver los edificios más importantes administrativos, tanto como el Banco de la Nación, la aduana. Todos esos se construyeron donde antes estaba el fuerte. Sí vamos a encontrar algunos vestigios, algunos gestos del proyecto de La Plata, no con diagonales, pero sí con bulevares. Con bulevares que van a constituir los dos ejes principales de la ciudad, o las dos avenidas, van a estar cruzados en la plaza central, donde va a estar la municipalidad, y
en esta breve descripción, de alguna forma, te puedo decir que la ciudad, este tipo de ciudades, tanto como la de Tandil como la de Bahía Blanca, tienen el sello de estas tres corrientes que influenciaron mucho en el diseño urbano y en la planificación urbana de aquella época. Excelente, Pablo, qué interesante cómo vas nombrando los distintos elementos, cómo los podemos reconocer en la trama urbana. Y no solamente eso, sino a su vez entender que esos elementos responden a un determinado momento histórico donde hay una determinada ideología por detrás, que es la que guiona todo ese accionar urbanístico y arquitectónico. Fantástico. Hoy, la verdad, no tengo quejas. Impresionante la columna de la fecha. Bueno. Excelente. Y por sobre todo, clarísima. Bueno, muchísimas gracias, contento Pablo. Que se pueda aportar desde ningún lugar difícil, simplemente reconociendo, ir en búsqueda de la historia nuestra, que es lo más importante y el legado más importante que tenemos, que creo que la ciudad es un buen escenario para ir a buscar siempre historias. Completamente. ¿Qué haces, Adri? Perdón. Te perdonamos. Diga, diga. Nada, me encanta, primero me encanta cómo cuenta la historia Pablo, me gusta también ese lugar neutro que uno llega a encontrar en todo esto de escucha, ¿no? También de prestar atención y escuchar todo, porque también está el contrapunto que también se manifestó en la música de protesta también contra esto que podría llegar a ser lo que acaba de contar Pablo. Me encuentro, por ejemplo, una canción de León Gieco, 5 siglos igual, no sé si la conocen, que dice, a ver si llego porque León la canta allá arriba, ¿no? Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo herida, 5 siglos igual. Anda por ahí, ¿no? Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. Todo respeto, ¿no? A Gieco y a Pablo con la que acaba de contar. No, muy bien, vino bárbaro, Adrián, y déjame acotar brevemente que de alguna forma hay un bagaje cultural, de alguna forma que desde hoy hay que tener en cuenta. Es muy importante contextualizar. Cuando sacamos de contexto las cosas, primero de todo no las podemos ver. Lo más objetivo posible, ya es difícil ver las cosas objetivas porque uno de alguna forma tiene un tamiz y tiene una idea y una formación cultural. Pero vino bárbaro porque vos lo que estás mostrando a través de este tema simboliza de alguna forma una contraposición histórica a lo que la enseñanza de muchos años que tuvo este país o la contracorriente, y me parece bueno marcarlo. Yo lo único que quiero acotar en forma personal es que la corriente de alguna forma histórica, que de alguna forma vio bien las campañas de desierto, en contra de los que vieron mal la campaña de desierto y que de alguna forma dicen que esa historia la escribieron los ganadores, no me preocupa. Lo que me preocupa es que los que levantan las voces hoy en pos de defensa de los pueblos originarios no sean ellos. Y es más, me llama la atención que sean con apellidos españoles. Me gustaría que los mismos aborígenes tengan el lugar en este país, en los medios importantes y en el gobierno, para que ellos cuenten su historia, no que estén representados por otras personas. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad que, bueno, coincido con tu aporte también. Siempre estaría bueno escuchar a alguien de alguno de los pueblos originarios que nos cuenten un poco su historia. Te agradezco súper por la columna y nos vemos el próximo jueves. Bueno, Saludito. muchísimas gracias. Gracias a usted por el lugar que me dan. Perdón, que estaba medio inquieto, que iba a venir, ¿viste? Pero le quería dar un abrazo a Pablo, pero esto de la virtualidad, ¿hasta qué punto llega, viste? Si están ahí realmente. ¡A lo Perón! Aparte quería poner ahí, a ver, porque estaba mal enfocado. Ahí A lo se te Perón. ve perfecto. Me ve la mitad del cuerpo. Tengo piernas, señora, ¿eh? Tengo dos. Como todo Saludo el para mundo, todos. Chao, Pablo, hasta luego. correr. Así que bueno, ¿cómo están, che? Todo bien. ¿Vos cómo andás, Adri?
Bien, todo bien. Acá ando de hablar un ratito con usted. Tenía dos opciones para traer hoy. A veces no tengo nada, a veces tengo mucho. Hoy iba a hablar de Luis Miguel, porque había que darle un empujoncito a la serie, porque no le está yendo muy bien. Me llamaron directamente a los estudios de México. Me dijeron, ¿puedes hablar de Luis Miguel en la columna? Me dice que no está andando bien la serie, no está rankeando como queremos. Tremendo, tremendo. La próxima, pues se enteraron que hablé de Ricky Martin, viste, que nombré ahí a un par de, y no lo nombro a Mickey. Entonces dije, no, aguanta, loco, para esta quincena tengo preparados los ratones paranoicos. Tomá. ¿Sabes por qué? Porque me gusta y porque me la banco. Esas dos ratones paranoicos. Los ratones, conocémoslo todos, los ratones paranoicos es prácticamente, volviendo a esa palabra que mi ídolo Mauro nombró tanto, es universal ya prácticamente los ratones. Como un sello propio, como una marca, una banda oriunda de Devoto, allá por el año 83, creo, más o menos, fue que los tipos estos se juntaron con Pablo Memi, Juan Sebastián, ¿no? Más conocido como nuestro querido Juanse. La vamos a hacer corta. Juanse se junta con Memi, que se juntan con Gabriel Carámbula, que es el hijo, ¿se acuerdan de Berugo Carámbula? Bueno, el hijo de Berugo, un gran guitarrista de rock nacional. Y forman la primer banda que se llamaba, creo que Puñalada o algo así, La Puñalada Amistosa, algo así se llamaba. Bueno, la cuestión es que esa banda duró como dura un pedo en una canasta, se puede decir pedo, ¿no? Sí. Bueno, ¿Gas? un pedo en una canasta, y entonces los constantes enfrentamientos ahí entre Juan y Gabriel, que Gabriel tiene un carácter muy fuerte. Otro día voy a contar una anécdota que tengo con Gabriel Carámbula, que tocamos juntos en un lugar y después terminó todo medio raro. Pero no, charlar, no importa, no vinimos a hablar de Gabriel Carámbula. O acá en La Cucaracha me dicen que hable de Gaby, pero no voy a hablar de Gaby. Bueno, la cuestión es que Gabriel Carámbula, ¡pum!, se va de la banda, y ahí es que se empieza a formar esta mítica banda que conocemos como Ratones Paranoicos, que es donde entra el querido Sarcófago en la guitarra y Roy en la batería, ¿no? Todos ya sabemos que la similitud de sonido con los Rolling Stones es inevitable, es una banda prácticamente que funda el rock, la movida Stone acá en Argentina, ¿no? Cuenta la leyenda que cuando viene Keith Richards con su banda y tocan en Vélez, en ese festival, creo que era de Derby, esas marcas de cigarrillos, Pepsi, no sé qué, bueno, tocan los Ratones ahí, dice que Keith Richards queda con la quijada contra el piso de ver la movida rolling que había, la monada saltando por los ratones. El propio Kate es el que cuando vuelve le dice a los otros 4 muchachos, tenemos que ir a Argentina, que no saben la movida, se quedaron en el tiempo esos muchachos, y es como nosotros, como si estuviéramos en los 70 vigentes. Entonces vienen los Rolling y entran en un documental muy bueno que hay en Netflix. La verdad que yo quedé pasmado. Yo había escrito sobre los ratones antes de que salga un documental en el espacio digital, ¿no? Nuestro querido lugar donde escribimos. De que salga el documental porque me llamó mucho la atención. Y el documental salió no hace tanto, lo miré y dije, wow, está buenísimo. La verdad que tiene un archivo genial. La verdad que, señora, usted que está en Netflix y no sabe qué mirar, ponga el documental de los Ratones Paranoicos, que está genial. Los Ratones arrancan una carrera que la verdad que es riquísima. Al principio no tienen mucha difusión, ¿no? Tienen primer disco, que si bien después yo ya agarro la guitarra porque hablo con la guitarra, ¿vio? El primer disco tiene esa canción que dice Estrella, todas las chicas no quieren bailar. Estrella, total a mí me da igual. Desde el aire no se ve. A ver las cabecitas cómo hacen, cómo acompañan el rock and roll. Desde el aire. Mirá cómo te hago como Richard. Ella también. Bueno, ya arrancan con ese temazo. Bueno, ese disco, sabes que no tiene mucha difusión, ¿no? Bueno, como toda banda que insiste, porque dicen que este Juanse es muy insistidor. Muy insistidor, entonces el tipo saca más discos y ya arranca con una avalancha de hits que todos conocemos, ¿no? Como creo que cuando todos escuchamos esto, yo lo escuché en 7º grado, que estábamos todos, que éramos o Rollingas o Gunners de Guns N' Roses o Ricoteros, ¿viste? Como que nos subdividíamos en tribus en esa época, en los 80 en el colegio. Cuando escuchaste esto, dedicado para tu gato, Cata.
Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Eso. Su cola arde en el disco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. Bueno, Temón. y ya está. Explotó la bomba paranoica acá. Después tuvieron el privilegio de ser los teloneros de los Rolling y ya no hubo más que decir. O sea, los tipos ya habían plantado la bandera de que acá la movida Stone la arrancaron los Ratones y la arrancaron para quedarse, para que dure para siempre, como dice su canción. Porque después tuvieron unas modificaciones, como toda banda llegan a la cima. En la cima pasan cosas que nunca nos enteramos, pero que se saben que se trata de desgaste, de problemas de guita, que las regalías, que esto, que lo otro. En ese momento se va un personaje clave, un músico clave de los Ratones, que es Pablo Memmi, ¿no? Justamente con el primero que se junta Juanse. Y entra ¿quién? Nuestro queridísimo Zorrito Bonquintieri, que tocó con todos. Ese tipo tocó con Charlie, tocó con el Flaco, tocó con Spinetta, que es el mismo, que es el Flaco, también tocó con Fito. Y en esa época ellos se reinventan. Y cuando se reinventan sacan otra planadora de hit que la acabo de nombrar, que dice: quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad, no tengo religión, tengo ansiedad. Quisiera mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura, y así es. La canción es un hitazo que sonó. Ya cuando un tema, ¿viste? Cuando un tema suena en la cancha, es porque ya está. Otra barrera más, que ya se hizo tan popular que suena hasta en la cancha. Y bueno, no me quiero extender mucho más porque creo que hablé demasiado y no la dejé meter un bocado, ¿no? Es así, estoy como Enrique Pinti en plena obra, en plena calle de Mar del Plata. Ay, Dios mío, señor, me trae un vaso con agua, por favor, que no puedo más irme de este lugar. No, pero nada, excelente banda, en vivo también, es increíble cómo suenan. Y como decís vos, un temón tras otro, todos hitazos tienen, es increíble. Todo el tiempo es una aplanadora de hit tras otro y siguen haciendo hits y siguen sonando. Bueno, se juntaron en el 2017, después de no haberse juntado hace un montón de años, y la rompieron también. Llenaron, creo que, el hipódromo y el set list. O sea, si buscan el set list del hipódromo, era un show para ir y nada, y descontrolarse, porque la verdad que estuvo buenísimo. Y bueno, Juanse y sus muchachos siguen haciendo la suya, así que señora, yo les recomiendo que ahora cuando corte esto, primero que mientras está cocinando la milanesa, que ponga los ratones al palo. Y después a la noche, Masterchef, porque se puede nombrar a Masterchef, porque creo que está cocinando, muchachos de Juanse. Ese Juanse está haciendo una delicia. Eso, que por ahí para el que no conozca tanto hoy en día, porque es una banda muy conocida y que por sus hits, como decís vos, la conocemos, pero por ahí en esta cosa de las bandas de rock, ¿no? Y estas bandas donde hay múltiples músicos, no siempre conocemos a todos los personajes, o por ahí el más conocido es el cantante, y está bueno que conozcamos a todos, digo, está bueno conocer a Juanse también, digo, tiene toda una personalidad que también da un poco de idea de por qué la banda suena como suena, ¿no? Y por qué Juanse tiene un rol bastante paradigmático en la banda. Pero creo que también está lindo e interesante, a mí que no es de mis bandas favoritas, debo reconocerlo, pero tiene temones que para mí son hitazos, y tiene dos discos que me gustan mucho. Pero me parece muy interesante ver el camino de la banda completo. Es muy interesante cómo cambia la calidad del audio, la calidad de la composición, lo compleja que se vuelve, lo simple que era en un inicio, y cómo va de ese rock simple, batería al centro, cantante adelante, bajo a la izquierda, guitarra a la derecha, a una mezcla de sonido con un paneo y todo un montón de cosas, y obviamente multiplicando la cantidad de instrumentos. Totalmente, y vos lo dijiste también, es fundamental un miembro como Juanse en una banda para que crezca de esta manera, porque el tipo tiene una política que es: nosotros somos los mejores. Yo creo que no lo dice desde el punto de vista de soy mejor que vos. O sea,
yo soy mejor que yo, entonces yo voy a llegar a ser un ratón paranoico allá al palo. Y me encanta esa filosofía porque creo que es una filosofía que deberíamos adoptar todos. En vez de querer ser mejor que el de al lado, yo quiero ser mejor que yo ayer o que yo ahora hace un ratito, quiero ser mejor que ese. Y esa creo que es la filosofía de los ratones, y como decís vos, es una banda rica para estudiar, ¿viste? Para saber, es una cronología hermosa, tiene una composición hermosa, como vos decís, y también tiene un declive, una parte donde caen, que es tremenda también, ¿viste? Porque pasa con toda esa, que va muy rápido, ¿viste? Las curvas a veces las agarra medio al palo y se te puede escapar el auto, ¿viste? Es jodido. Sí, creo que es el tercer disco, ¿no? Ese que estás hablando, que es como medio... No me acuerdo bien. ¿En picada? Sí, No, pero hay yo un creo que disco la que es malísimo. carrera en sí de los ratones es una onda así, pero llega un momento donde ya no pueden más, y es ahí donde se va Pablo Memi, justamente lo que hablaba hace un ratito, y habían malos manejos en la banda también, y tenemos un Juanse donde ya empieza como, está tan arriba que casi toca a Cristo y lo tiene que volver a llamar cuando cae al piso porque ya no podía más. El chabón él mismo lo dice, ¿viste? Que él encontró la paz, digamos, y la pureza, la limpieza de todo lo que había procesado en el rock and roll, lo encontró en Cristo, en Dios. Es un tipo muy devoto, ¿viste? De la iglesia. Hoy. Sí. No ayer, hoy. No, sí, es bastante reciente este cambio tan drástico de Juanse, pero es como decís vos, Adri, no todos pueden soportar de la misma forma esa llegada a la fama tan fuerte como les pasó a los Ratones, digamos. Es una banda grandísima, independientemente de los gustos personales de cada uno. Como bien dijiste vos, lo podés conocer más, menos los discos, pero todos conocemos algún tema de los Ratones. Todos conocemos un tema de los ratones, exactamente. Todos. Exacto. Un tema de los ratones. Todos podemos cantar un tema de los ratones, que es más todavía que eso, digo, porque no es solamente totalmente. conocer la colación melodía, ¿sabes? La letra también, digo, la lírica, es tremendo. No. Exacto, entra también en los hits de las canciones de Fogón. Sí, es verdad. Che. Totalmente. Bueno, chicas, un placer como siempre. Muchísimas gracias, Adri. Como siempre, Gracias a súper ustedes atento. siempre. Estuvo Hasta buenísimo. luego. Bueno, no sé nuestros oyentes y nuestros visualizadores, pero yo termino acá y me voy a poner un tema de los ratones. Me dejó ahí con ganas de seguir escuchando, Adri. Sí, está para un playlist, ya está cayendo el sol, ya se está poniendo un poco la tarde. Quién sabe, quien estén a gusto se puede abrir una cervecita, escucharse un disco entero de los ratones, planazo. Planazo, yo me sumo a esa, Cata. Bueno, ¿qué va a ser? Ya se nos está acabando el programa, ya tenemos que ir finalizando. Como siempre decimos, el tiempo es tirano, lamentablemente siempre nos quedamos con ganas de más de todos nuestros columnistas espectaculares, como siempre, pero bueno, no tenemos más tiempo. Tal cual, Anita, siempre con ganas de más. Pero bueno, dejando un segundito que le recuerdo a nuestros oyentes, en este momento estamos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. A su vez, creo que estamos saliendo ahora en la página web, ¿no, Anita? Exactamente, Cata, estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y también estamos saliendo en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Asimismo, les recordamos a todos nuestros oyentes y visualizadores nuestras redes, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como El Espacio Cultural y a su vez nos pueden acompañar en nuestro blog que es www.elespaciocultura.blogspot.com. Y nos reencontramos el próximo jueves a las 17 horas aquí en Voces del Río de la Plata.